Listo. Buenas noches. Continuando los temas que empezamos el día de ayer, eh, ya vimos los regímenes societarios que podemos tener disponibles. Empezamos a ver el tema de los regímenes tributarios. Como ayer les mencioné, un tema importante a tener en cuenta es que tanto los regímenes societarios, tributarios, como los regímenes laborales son totalmente independientes. O sea, no están asociados uno con otro. Yo puedo tener un régimen societario determinado y estar trabajando con un régimen tributario cualquiera y este a su vez se puede asociar con un régimen laboral también diferente. O sea, no es de que el RER es para MIPE, que el MIPE tributario es para MIPE, que el general es solo para empresas grandes. No, cada uno va dentro de lo que corresponde a lo que nosotros necesitamos. Entonces, ayer habíamos visto el RER, que es un régimen, fue uno de el primer régimen simplificado que apareció. O sea, el RUS fue el régimen único simplificado, el RER fue el régimen especial. O sea, fueron los dos primeros que salieron del régimen general para apoyar a las empresas pequeñas en que se mantengan formales sin grandes cargas tributarias y grandes costos operativos, llevando una contabilidad completa. Eh, entonces, resumiendo, el RER es un régimen donde nosotros solo llevamos registro de compras y registro de ventas, solo se presentan las declaraciones mensuales, no estamos obligados a presentar declaraciones anuales, el impuesto que paga mensualmente es cancelatorio, no nos obliga a tener contador, a pesar de que a partir de este régimen yo siempre he recomendado que tengan un contador por un tema de seguridad, en el sentido de que no vayan a cometer ningún error en la administración documentaria de la contabilidad. Eh, y los impuestos se paga mensualmente como impuesto a la renta el 1.5% del ingreso neto mensual. ¿Ok? Eso ya canceló el impuesto a la renta de la empresa. No va a haber regularización a fin de año. Paralelamente, el impuesto general a las ventas es 18%, como en cualquier empresa. O sea, de eso sí no se salva nadie. El único régimen donde el monto a pagar es diferente es el ruso. Si superamos la facturación anual de 525.000 soles netos, ya debemos pasarnos a otro régimen, que puede ser el MIPE tributario o el régimen general. Ojo, que cuando digo 525.000 soles netos es sin incluir el IGB. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hablar quienes no pueden asociarse, acogerse al RER.
esto ya es un tema que ayer no terminamos, fue quienes realicen actividades que sean calificadas como contratos de construcción, según las normas del IGB, del Impuesto General a las Ventas, aun cuando no se encuentren grabadas con el referido impuesto. Quienes presten servicio de transporte de carga de mercancías, siempre que sus vehículos tengan una capacidad de carga mayor e igual a 2 toneladas métricas, y el servicio de transporte terrestre nacional o internacional de pasajeros. Quienes organicen cualquier... Los notarios, los martilleros, o sea, los subastadores, comisionistas o rematadores, corredores de productos de bolsa y operadores especiales que realizan actividades en la bolsa de productos, agentes de aduana e intermediarios de seguros. Y los negocios de casino, tragamonedas o otros de naturaleza similar. Todos ellos no pueden acogerse al RER, no importa el volumen de su operación, todos van al régimen general. Ojo que cuando hablamos de regímenes de este tipo, las vinculaciones tributarias también hay que tenerlas en cuenta. O sea, si yo soy accionista de una empresa y esa empresa está encima de los 525.000 y ya la tengo en régimen general y paralelamente soy accionista de otra empresa y tengo un porcentaje importante de acciones, ya no hay opción a que me lleve a esa empresa a ser empresa en el RER. ¿Esto para qué está hecho? Para evitar que cierto tipo de empresarios creen múltiples empresas para evitar entrar al régimen general. Ahora, un producto nuevo que presentó fue el régimen MIPE tributario. El régimen MIPE tributario, ¿qué es? Es un régimen en el cual está dirigido a contribuyentes que estén domiciliados en el Perú, que realicen actividades empresariales, o sea, renta de tercera categoría, igual que el RER, pero mientras que el RER hablaba de 525.000, que en el momento de su creación fueron 150 UITs, en el régimen MIPE tributario vamos a llegar hasta las 1.700 UITs, ¿ok? Pero como vamos a ver, tiene ciertas escalas que podrían interesarle a algunas personas. Entonces, quienes no están comprendidos en este régimen, contribuyentes con vinculación directa o indirecta en función de capital y cuyos ingresos netos anuales superen en conjunto las 1.700 UITs. Lo que les dije antes, cuando hay vinculación, se suman los ingresos. Las sucursales o agencias o cualquier otro establecimiento permanente de empresas constituidas en el exterior, o sea, una empresa que está constituida en el exterior y que pone una agencia, una representación en el Perú no puede. Y cualquiera que tenga un ingreso de 1.700 UITs en el ejercicio anterior.
¿En qué momento puede ingresar al régimen MIPE tributario? Al iniciar actividades, eh, presentando la declaración mensual, o sea, en el momento en que saco mi RUC y presento mis declaraciones mensuales, tengo que avisar que soy régimen MIPE tributario. Y si vengo del RER o del RUS, en cualquier periodo del año que necesite. Si vengo del régimen general, y esto es a partir del 2018, con la presentación de la declaración jurada mensual en enero de cada ejercicio gravable, puedo pasar al régimen MIPE tributario, si es que estoy dentro de los usuarios que lo pueden utilizar. Los comprobantes a emitir, eso es, puede emitir realmente todos: factura, boleta de venta, tickets, liquidaciones de compra, notas de crédito y débito, guías de remisión. Acá el tema de facturas, boletas de venta, tickets, notas de crédito y débito y guías de remisión, todo el mundo lo conoce. Liquidación de compra es un concepto muy poco usado, pero eso es para empresas que compran a proveedores que no tienen opción de facturar. O sea, si yo le compro a una empresa, por decir, a un agricultor, y el agricultor no tiene ninguna eh, formalización tributaria, o si yo le compro a un reciclador que no tiene ninguna formalización tributaria, yo puedo liquidar la compra. Un documento en que yo digo, yo he comprado tanto, corresponde pagar tanto de IGB y el IGB lo pago yo. Y entonces ya queda la compra legalmente registrada y en mi contabilidad figura ese IGB que pagué, me genera crédito fiscal, pero paralelamente también me genera el hecho de que mis existencias aparecen total y claramente liquidadas. O sea, no es que en mi inventario aparece mercadería para la cual no ha figurado ninguna compra, sino que la compra está en la liquidación de compra que yo hice. Entonces, ese es un documento interesante que cierto tipo de negocios lo utilizan. Yo lo utilicé bastante tiempo atrás cuando gerenciaba una empresa fuera de Lima que lo que hacía era cartones y sus proveedores eran recicladores informales. O sea, traían los cartones usados, viejos, y los vendían. Y para nosotros poder justificar la operación de la empresa, hacíamos una liquidación de compra, nos cargábamos el IGB nosotros, lo colocábamos en el tema de costos y demás. Y de esa manera legalizábamos el 100% de nuestra operación. Ahora, en el régimen MIPE tributario tenemos algunas características que son interesantes. La primera, nosotros vamos a poder dividirnos en tramos. ¿Qué significa esto de los tramos? Que de 0 a 300 UITs
voy a llevar solo registro de ventas y registro de compras y libro diario de formato simplificado. Eso es de 0 a 300 UITs. Si tengo más de 300 UITs y no supero las 500 UITs, registro de ventas, registro de compras, libro diario y libro mayor. ¿Ok? Entonces, como les dije, hay tramos. El primer tramo de 0 a 300, el siguiente de 300 a 500. Y de ahí viene el tramo de 500 a 1700 UITs, que es registro de compras, registro de ventas, libro diario, libro mayor y libro de inventarios y balances. Una cosa que deben tener en cuenta, y acá figura es, en el caso de las empresas en el régimen MIPE tributario, se habla de ingresos brutos, no de ingresos netos. Ahora, ¿cómo voy a calcular el impuesto a la renta y el IGB? Bueno, el IGB se calcula como se calcula en cualquier lado, 18% de la factura es IGB. Pero el pago del impuesto a la renta es si tus ingresos anuales del ejercicio no superan las 300 UITs, se declara y se paga el 1% de los ingresos netos mensuales. Si en cualquier mes se supera las 300 UITs, se paga 1.5% o el cociente o coeficiente de la determinación de acuerdo a lo establecido por el artículo 85 de Ley de Impuesto a la Renta. O sea, las empresas que venden más de 300 UITs pagan 1.5% de su facturación neta. Esto, ¿qué significa? Que de 0 a 300 UITs yo pago menos de impuesto que en el RER. Pero una cosa que tienen que tener en cuenta en cuanto al régimen MIPE tributario es que el régimen MIPE tributario presenta declaración jurada a fin de año y regulariza el pago del IGB, del impuesto a la renta a fin de año. Entonces, de repente, a fin de año tenemos que hacer un pago adicional para completar lo que no pagamos con ese 1% que pagamos mensualmente. Entonces hay que analizar si realmente nos conviene. Como les dije, la tasa del IGB es 18%. Bueno, ¿cómo se determina el impuesto a la renta? En este impuesto es, si dentro de mi venta anual, o sea, si mi renta anual es hasta 15 UITs, yo voy a pagar 10%. ¿Ok? Se dan cuenta de que yo he ido pagando 1% de mi venta neta, correcto. Pero si mis utilidades son mayores a 15 UITs, yo me voy a encontrar con que tengo que pagar un ajuste del impuesto. Entonces, ¿esto qué significa?
que si yo tengo una facturación de 300 UITs, que es más o menos 1.250.000 soles, yo con una utilidad de 15%, que es bajísima, ya pasé las 15 UITs. Entonces, lo que pasa con este régimen es que el riesgo de tener que pagar una regularización tributaria a fin de año es bastante grande. Y de ahí, por el exceso encima de las 15 UITs, yo pago 29.5%. ¿Ok? Hasta 15 de renta, no de venta, sino de renta, yo pago 10%. Más arriba de las 15 UITs, yo voy a pagar 29.5%. Entonces, tengan en cuenta esto en el momento de decidir el régimen. Este régimen, su pago mensual no es cancelatorio. Eso quiere decir que si tengo que hacer un ajuste de pago a fin de año, lo voy a tener que pagar. Ahora, el régimen general, que es el régimen clásico, es donde se encuentran las personas, la mayoría de personas eh, o que son para empresas comerciales, industriales, etcétera, extractivas, todas las actividades que no están permitidas de estar en el RER, tales como finanzas, seguros, transportes, casinos, o sea, las agencias de aduana, corredores de seguro, etcétera, van al régimen general. Y en el régimen general se puede hacer cualquier actividad sin límite de ingresos. Ahí sí es abierto. Se puede emitir todo tipo de comprobantes, que ya los vimos anteriormente. En caso de que yo tenga pérdidas en un año, estas pérdidas se pueden acumular y descontar de las utilidades de los años posteriores, pudiendo haber años en los cuales yo no pago impuesto a la renta por regularización de pérdidas de ejercicios anteriores. Y la forma como se determina el impuesto es la siguiente. El impuesto a la renta, igual, pago a cuenta mensual el que resulte como el coeficiente o el 1.5% de la ley de, según la ley del impuesto a la renta, o sea, el 1.5% de mi facturación. El IGB, como todo el mundo, de acuerdo al cronograma de pago que la SUNAT publica anualmente. Se presenta la declaración anual, sí, con la cual se paga una regularización del impuesto equivalente al 29.5% sobre la ganancia. ¿Ok? Entonces, hasta este momento hemos visto ya todos los regímenes tributarios. Me preguntan si los videos quedan guardados. O sea, los PPTs los tiene Camex y están a disposición de ustedes, por lo que tengo entendido. Coordinen directamente con Camex y sí están. Y los regímenes laborales. Ojo. Los regímenes, como les dije, son independientes. Muchas veces los límites sí son
sí son similares, o sea, la microempresa tiene hasta 150 UITs, pero yo puedo estar en el régimen MIPE tributario porque me interesa, que me permite llegar hasta 1.700 UITs, pero estar laboralmente en el régimen microempresa porque realmente no vendo más de 150 UITs. Bueno, en el régimen microempresa, que es hasta 150 UITs de facturación, las vacaciones son 15 días al año. La remuneración equivale como mínimo a la remuneración mínima vital. Debe haber un descanso semanal de 24 horas continuas que usualmente se hace los domingos. Se acogen a los feriados establecidos en el régimen laboral común. Los asegurados pueden estar en el SIS o en eSalud. Ese es un apoyo que se les da de manera económica a las microempresas. Y la indemnización por despido arbitrario es 10 remuneraciones diarias por año de servicios. La pequeña empresa, que son las que llegan hasta 1.700 UITs, o sea, si yo ya me pasé de 150 UITs y no paso de 1.700 UITs, ¿qué es lo que yo estoy obligado a dar? 15 días al año de vacaciones. Debo hacer un depósito de CTS equivalente a 15 días de planilla. Gratificación de medio sueldo en julio y medio sueldo en diciembre. La remuneración mínima igual es la remuneración mínima vital. El mismo descanso semanal de 24 horas continuas, los feriados según el régimen laboral común, ser a los asegurados a eSalud, mantener la afiliación a la ONP o AFP y la indemnización por despido son 20 remuneraciones diarias por año de servicio. Ahora, el régimen general no tiene límite en el monto de ventas. Tiene 30 días de vacaciones, CTS es un sueldo. Las gratificaciones son de un sueldo en julio y un sueldo en diciembre. La remuneración mínima igual no es menor a la mínima vital. El descanso semanal de 24 horas. Los feriados son establecidos según el régimen laboral común. Están asegurados a eSalud, estar afiliados a la ONP o AFP, y la indemnización por despido arbitrario es 1.5 sueldos por año. Si nos damos cuenta, existen dos cosas que tienen en común todos los regímenes, que es seguro de salud y seguro de jubilación. En lo demás puede haber variaciones en lo que es gratificaciones, ETS y demás. Pero lo que garantizan estos regímenes laborales es que una persona que se enferme tenga acceso al sistema de salud y que una persona al terminar de laboral tenga una jubilación para poder vivir sus años de vejez. Eso era lo que se tuvo en cuenta al crear estos modelos. Con esto terminamos la parte de regímenes societarios, regímenes tributarios y regímenes laborales. Y vamos a empezar con lo que debemos ver hoy día,
que es el proceso de formalización. O sea, ¿por qué nos formalizamos? ¿Qué es lo importante de esto? Y terminado esto, entramos a las preguntas donde pueden preguntar sobre los regímenes societarios, tributarios y laborales o algo sobre el proceso de formalización. Eh, ¿Cuál es la ventaja de ser una empresa formal? ¿Por qué yo me formalizo? Yo me formalizo porque lo que yo logro al ser una empresa formal es que puedo hacer contratos con otras empresas. Accedo al sistema financiero formal. Puedo negociar con inversionistas. Puedo participar en licitaciones públicas, licitaciones locales, regionales, nacionales e internacionales. Esas son las grandes ventajas de ser una empresa formal. Al ser una empresa formal me encuentro dentro del marco legal. Puedo participar en programas de apoyo a la micro y pequeña empresa promovidos por el Estado. Por ejemplo, ahora que estamos viviendo un periodo bastante difícil de la economía por este tema de la pandemia, han salido programas de apoyo a la microempresa y a la pequeña empresa. Y nosotros tenemos la opción de participar de esos programas si es que somos empresas formales. Podemos exportar o participar de una cadena de exportación, lo cual también se hace importante porque nos abre la opción de llegar a diversos mercados. Otro tema de la formalización es que contamos con comprobantes de pagos y estos comprobantes de pago que nos permiten venderle a cualquier tipo de empresa, lo cual una apertura de mercado. Por ejemplo, las empresas formales solo buscan comprarle a empresas formales porque reciben su factura y acceden al crédito fiscal. Y además, una empresa formal debe tener un control de dónde entró y salió el dinero. Entonces, de esa manera vamos a poder vender la empresa formales porque con la factura la empresa justifica el egreso de dinero. Si por cualquier cosa tuviéramos pérdidas, vamos a responder a las obligaciones por el valor del capital aportado y no con el patrimonio personal de los socios. Entonces, es importante. Entonces, resumiendo, es contratos, estar en el sistema financiero, licitaciones, acceder a socios, a exportaciones, productos propios, comercialización, permitir reclamar ante la ley y emitir comprobantes de pago. O sea, son una serie de ventajas que el ser formal nos dan y nos permiten acceder. Los informales normalmente no pueden acceder a muchas de estas ventajas. Entonces, eso lo tienen que tener en cuenta. Normalmente, para formalizarse hay que crear la empresa. Partimos de un tema de cultura emprendedora, que es ver las oportunidades y aprovecharlas. Perdón. Es la capacidad de ver oportunidades y aprovecharlas.
nosotros vamos viendo diariamente alternativas de negocio. El común de la gente las ve y las ve pasar. El que tiene la cultura de empresario ve las oportunidades de hacer de ellas todo oportunidades de ingresos adicionales. Es encontrar la oportunidad donde está, ¿ok? Ahora, ¿por qué se crea una empresa? Existen factores externos. Una persona que perdió el empleo, que no tiene empleo, busca emprender un negocio. Ese es un factor externo. Un factor interno. La persona sueña con tener su propia empresa. Puede ser un proyecto personal, una fuerza interior. O sea, ser yo el empresario y no depender de terceros. Entonces, eso es algo bastante fuerte que muchas veces la gente tiene y que los hace emprender su negocio. Cualquiera que fuera el motivo, siempre hay el temor al riesgo, pues muchas veces se genera inseguridad. Cuando uno inicia un negocio, uno debe tener en cuenta que a partir de ese momento uno va a vivir de lo que hace. O sea, ya no existe la seguridad del sueldo a fin de mes cuando soy empleado de una gran empresa. Si yo tengo mi pequeña empresa, puedo haberme puesto un sueldo dentro de la estructura de gestión de la empresa, que es lo que uno debe hacer, como les he explicado en capítulos anteriores. Pero si por cualquier cosa ese mes las cobranzas no fueron buenas, si la plata no alcanzó para pagar todo lo que había que pagar, el empresario es el último en cobrar. Eso sí, tenganlo en cuenta, es por experiencia se los digo. Entonces, tenemos los emprendedores por oportunidad, que son los que aprovechan oportunidades, o sea, esos que donde ponen el ojo ponen la bala, o sea, que todo el tiempo están viendo oportunidades de negocios. Hay gente que es así, que hagan lo que hagan, están viendo dónde pueden hacer negocios. O por necesidad, que es una estrategia de supervivencia frente a lo que pasó, lo que acá conocemos como recurseo, pero el emprendedor ese recurseo lo convierte en una microempresa o en una empresa. Entonces se formaliza, pero partió de un tema de necesidad. Primero, se debe adaptar a los cambios fácilmente. Segundo, debe ser ambicioso, debe luchar por lo que quiere. Tercero, asume riesgos. Cuarto, tiene una alta autoestima. Quinto, capacidad de gestión, o sea, puede manejar la empresa. Sexto, capacidad de sacrificio. Como les dije, es quien se la juega. Es competitivo, o sea, siempre lucha por salir adelante. Es más, no está acostumbrado a perder, no le gusta perder. Tiene confianza en lo que hace. Es curioso, ¿por qué? Porque, como les decía, anda buscando y viendo oportunidades de negocio en cualquier sitio donde esté. Tiene gran capacidad de decisión, que es el manejar lo que está haciendo. Es flexible en el trato, o sea, negocia y llega a acuerdos fácilmente.
es carismático, genera atracción, tiene habilidades comunicativas, tiene habilidades para conocer el entorno, tiene iniciativa, o sea, una actitud proactiva, es persistente, o sea, lucha por lograr lo que quiere, es proactivo y dinámico, o sea, apunta a las cosas antes de que sucedan, o sea, eh, no espera que existe el problema para solucionarlo, sino lo prevé. Quien espera que el problema existe es reactivo, ¿no? En este caso hay que ser proactivo. Respeta al prójimo, o sea, es una persona con una cultura de respeto. Es responsable. Ojo, no porque yo soy empresario voy a llegar tarde o hacer lo que yo quiera. Normalmente el ejemplo lo pone uno. Siempre hay que guiarse de ese refrán que dice el ojo del amo engorda el caballo. Eh, y tiene una visión optimista y creativa. Tengan eso en cuenta. Ahora, ¿cuál es la secuencia en este proceso de formalización? Nosotros hemos visto la generación de la idea de negocio, cómo nace una idea de negocio. De ahí vemos cómo se redacta un pequeño anteproyecto que es presentar la idea de negocio y lo que puede significar. De ahí viene el plan de empresa, un poco que es el plan de negocios, lo que hemos estado viendo durante estas sesiones que hemos estado viviendo. Entramos a una evaluación técnica empresarial y hacemos la constitución de nuestra empresa. Ese es el momento del punto de partida. Y en la parte alta es ya la incubación del negocio, o sea, cuando nosotros constituimos nuestra empresa, estamos haciendo nacer la empresa y es el momento donde hacemos la incubación para que ésta crezca y se desarrolle. Entonces tengan en cuenta eso. Las ventajas de ser empresario: van a tener su empleo porque tienen su empresa, van a ser sus propios jefes, van a tomar las decisiones, van a estar satisfechos con lo que hacen, van a trabajar en lo que ustedes elijan, su autoestima va a ir creciendo, su vida profesional y social será bastante activa. Ustedes deberán estar bien informados y bien relacionados. Tratarán con un gran número de personas y mantendrán un estrecho contacto. Sus beneficios no tendrán límite, o sea, van a ganar tanto como ustedes sean capaces de ganar o generar. En este caso, lo que les puedo decir es que el cielo es el límite. Podrán ofrecer empleo. O sea, su empresa podrá convertirse además en una herencia que asegure el porvenir de su familia. Sus bienes son hereditarios y las acciones que ustedes tienen son hereditarias. Las desventajas. Hay que enfrentar el hecho de que de 100 emprendedores que se proponen crear una empresa, solo 15 la pueden poner en marcha, y de estas 15 empresas, 12 quiebran antes de su tercer año de vida. Ok. Entonces eso ténganlo claro. Si la empresa pasó 3 años, usualmente ya empezó a caminar. ¿Cuál es la principal causa del fracaso? Es la falta de preparación a nivel técnico. Se desconoce cómo determinar la viabilidad del negocio, ideas sin mercado. El diseño del proyecto empresarial se realiza de forma poco rigurosa, los negocios mal definidos desaparecen. Se determinan insuficientemente las necesidades financieras y se desconocen los procedimientos
financiación necesaria. Una empresa descapitalizada quiebra. Se ignoran los principios básicos de gestión empresarial. Los negocios mal dirigidos se ven abocados al cierre. Esto está asociado a hacer un plan de negocios bien hecho. Cuando vimos la parte de presupuestos y de manejo financiero, yo siempre les dije, asegúrense de calcular correctamente las necesidades financieras, porque la peor sorpresa es descubrir que necesito más plata cuando ya empecé a hacer la empresa. ¿Ok? Y hay principios de gestión empresarial que son importantísimos. Por eso yo les decía, colóquense ustedes en la planilla, no saquen más dinero del que se han asignado como tengan en cuenta que ustedes hacen eso de sacar más dinero, al final descapitalizan a la empresa. A nivel psicológico, desconocen las presiones psicológicas a las que está sometido todo emprendedor durante el proceso de creación de esa presión derrota a muchos aspirantes. O sea, el hacer una empresa no es fácil. El estrés diario de que si la empresa no funciona, me quedo, no es como que me quedo sin trabajo, porque si me quedo sin trabajo, me van a dar mi liquidación, voy a tener mi CTS, mis ahorros, etcétera. Si yo soy empresario de quiebra, me quedo sin trabajo, pero además la plata que yo tenía la puse, la invertí y la perdí. Y nadie me va a dar una liquidación, porque el que le va a dar liquidación a los demás soy yo. Entonces tengan en cuenta que eso es un estrés con el que tienen que vivir. Ahora, el concepto de microempresa, de MIPE, es una unidad de producción pequeña, tiene una legislación, tiene participación en la legislación peruana, eh, puede participar en diversos tipos de negocio y se determina por el volumen de facturación. Por sus niveles de ventas anuales, hasta 150 UITs, es una microempresa. De 150 hasta 1700 UITs es una pequeña empresa. Bueno, la UIT, acá tengo la de 2012, pero actualmente es 4190, si no me equivoco. Ok. ¿Quiénes pueden constituir una MIPE? Cualquier persona puede constituir una MIPE. La importancia es que brindan empleo al 80% de la población económicamente activa del Perú. Generan el 45% del PBI. Entonces son básicamente el motor de la economía del Perú. Proporcionan abundantes puestos de trabajo, reducen la pobreza, incentivan el espíritu empresarial, son la principal fuente de desarrollo del sector privado, mejoran la distribución del ingreso y contribuyen al ingreso nacional y al crecimiento económico. ¿Cuáles son los beneficios? Generan empleos directos e indirectos, o sea, la presencia de las MIPES hace que la economía camine, ojo, los restaurantes, puestos de periódico, pequeñas construcciones metalmecánicas, venta de artesanía, los talleres, todo eso genera trabajo. Permite que se ofrezcan mejores productos a menores precios porque amplían la oferta y permiten a las personas desarrollarse a nivel personal y profesional. Las MIPES nacen de una percepción de las necesidades de los clientes
deben tener capacidad de identificar y aprovechar oportunidades. Se genera a través de la creatividad y desarrollo gradual de habilidades personales, bastante trabajo y bastante persistencia y apoyo de grupos de referencia, los familiares más cercanos, etc. Los pasos para constituir una MIPE ya los vimos en el proceso en el cronograma de formalización, pero hay que constituir la empresa, hay que obtener el RUP, registrarse en el REMIPE, obtener nuestras licencias y acceder a los beneficios de la ley MIPE. Entonces, todo esto es el proceso de formalización. En este momento estoy a su disposición para absolver sus dudas o preguntas, tanto de los temas que hemos hablado ahora al final, como lo que hemos estado hablando de los modelos societarios, tributarios y laborales. Entonces, cualquier cosa que quieran saber, por favor, háganmela llegar. Si en este momento no tuvieran alguna duda en particular, lo que pueden hacer es, yo acá les estoy dejando mi correo, les estoy dejando mi WhatsApp y también pueden hacerme preguntas a través de ellos. Y regresando al tema con el que iniciamos el día, tengan en cuenta que cualquier modelo societario puede estar asociado a cualquier modelo tributario y a cualquier modelo laboral. O sea, ¿cuál es la diferencia entre MIPE y PYME? Lo que pasa es que son términos que se usaron en tiempos diferentes. Hoy día se habla de MIPE, que es micro y pequeña empresa, y PYME era pequeña y microempresa. O sea, significan lo mismo, pero fueron usados en épocas políticas diferentes. Básicamente es eso. Entonces, en la legislación que ustedes van a ver hoy día siempre se habla de MIPE. Anteriormente se hablaba de pymes. Básicamente esa es la diferencia, o sea, el momento en que se habló de cada una de ellas, pero el significado es el mismo. O sea, hoy día ya nadie usa el término pyme, sino el término MIPE. En legislación antigua podrían encontrar la palabra pyme, pero ya esa legislación en ese momento no está vigente. ¿Alguna otra consulta al respecto? Si se dan cuenta, durante toda la exposición yo he usado el término MIPE, no he usado el término PYME. ¿Cuándo optar por un RUC 20 y no un RUC 10? ¿De qué depende? El RUC 10 está asociado a las personas con negocio, o sea, persona natural con negocio. En ese caso, lo que yo voy a hacer es una bodega, una empresa chiquitita que voy a generar boletas, no voy a poder generar facturas. Y no separo mi capital del de la empresa. Cuando yo tengo un RUC 10, yo respondo con todos mis bienes
frente a las deudas que se generen por la empresa. El otro tema del RUC 10 es el que usan los recibos por honorario profesional. El RUC 20 ya es una persona jurídica, ¿ok? Puede ser una empresa individual de responsabilidad limitada, una sociedad comercial de responsabilidad limitada, una sociedad anónima cerrada, una sociedad anónima abierta, todas son RUC 20. Esa es la diferencia. ¿Qué necesitas para formalizar un servicio logístico? Básicamente constituir la empresa y seguir los pasos que hemos conversado para inscribirla. Ojo que un servicio logístico, como normalmente está vinculado a temas de reparto y carga de mercancía, está asociado al régimen general de impuesto a la renta, porque las empresas de carga no pueden estar ni en el RER ni en el MIPE tributario. Me hacen la pregunta ¿qué es UIT? UIT es la unidad impositiva tributaria. Es un valor en dinero que todos los años el gobierno genera y que sirve para calcular los temas tributarios, pero también se utiliza en esta legislación para determinar el tamaño de las empresas. ¿Por qué el tamaño de las empresas se genera en UIT? Porque la UIT se actualiza anualmente. Entonces yo no necesito estar diciendo, bueno, este año las MIPES son las que venden hasta, no sé, 625,000 soles, sino las MIPES son las que venden hasta 150 UITs. A ver, las PYME tienen los mismos beneficios que las MIPE. Como expliqué, las PYME es el nombre antiguo que le daban a las MIPE. PYME es pequeña y microempresa, y MIPE es micro y pequeña empresa. O sea, son lo mismo dicho en dos sentidos. Antiguamente se les llamaba PYME, hoy día se les llama MIPE. En una MIPE yo puedo pagar el servicio prestado por mi trabajador por porcentaje. Sí, todos los vendedores cobran comisión por porcentaje. En casi todas las empresas, no existe limitación a eso. Normalmente tienen un sueldo básico que es el sueldo mínimo y el resto es porcentaje. Bueno, me dicen doctor, lo primero no soy doctor, soy ingeniero nada más. Soy ingeniero y magíster, pero no tengo un doctorado. Una pregunta, si tengo un negocio, de formalizarlo con una IRL, paso a otro régimen tributario, sí, tienen que pasar, si dejan o sea, el RUS es para RUC 10. Una IRL ya trabaja con RUC 20. Entonces, pueden entrar al RER, pueden entrar al régimen MIPE tributario. ¿Qué responsabilidades van a tener ante la SUNAT? La que el régimen tributario les genere. Si ustedes no tienen ninguna infracción tributaria, no tienen ninguna responsabilidad adicional. Una persona natural puede hacer contrataciones con el Estado solo con RUC 10. Ese es en el caso de que genere recibos por honorarios profesionales. ¿Por qué? Porque una bodega que genera boletas no hace contrataciones con el Estado. O sea, si yo como profesional voy a dar asesorías al Estado, yo puedo darle asesorías a título personal con mi RUC
con el que genero mis recibos de honorario profesional. Si se los voy a dar como empresa, tengo que generar un RUC 20 y crear una empresa. Entonces, esa es la forma de contratación con el Estado. ¿Alguna otra cosita? Bueno, si no tenemos alguna cosa más, vamos a estar cerrando este ciclo del plan de negocios, hablando sobre conclusiones y recomendaciones, o sea, cómo analizar todo este plan de negocios que hemos hecho para llegar a qué vamos a hacer. Ahí también está sobre todo lo que hemos hablado en estas 3 semanas. En MIPE, sin pagar el SMB, ¿puedo pagar en porcentaje por servicio de honorarios? Sí, puedes pagar. Todo puede pagar en porcentaje. Eso es, o sea, el pagar en porcentajes no está prohibido, ¿ok? Lo que sí, ese porcentaje debe sobrepasar la remuneración mínima vital. O sea, yo te pago, por eso es que normalmente a los vendedores les ponen un sueldo mínimo más una comisión. El tema de los comprobantes electrónicos. Mira, el tema de los comprobantes electrónicos, yo considero que es una medida acertada. Quienes no tienen un sistema de facturación van a tener que estar entrando a facturar a la SUNAT, y quienes no lo tienen, o sea, van a tener, y quienes lo necesiten por el volumen de la operación van a tener que adquirirlo. Pero de alguna manera simplifica toda la operación tributaria. Por si acaso me están pidiendo ya que deje la sala libre porque viene la siguiente conferencia. Entonces, lo que les voy a pedir es, yo mañana voy a estar viendo esta parte que les dije y voy a estar a su disposición para poder responder todas las preguntas que se hayan quedado pendientes hoy día y mañana, y tener la opción. Yo voy a mañana dejar más minutos para preguntas para poder aclarar todo lo que hemos visto el día de hoy. Muchas gracias a ustedes y nos vemos el día de mañana.